suerte ingresar. Qué Así bien. que muchas gracias. Bienvenida. Saludos a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, también me sumo al agradecimiento por haberme inscrito y bueno, dispuestos a disfrutar. Gracias. Mi nombre es María Paula Mones Ruiz. Gracias, Flavia. Bienvenida. Y yo también me sumo y agradezco que me hayan aceptado para participar de este evento maravilloso, esta charla. Muchas gracias. Por favor. Mi casa. Vamos a esperar unos minutos más, Mari, porque estoy todavía admitiendo gente, ¿sí? Somos cuantos, vamos a darnos unos minutitos. Hola, buenas tardes. María Hola. Inés de México, también Qué te escuché bien. por la nata. Qué bueno que estamos hoy acá. Bueno, Gracias. Por favor, al contrario, Hola, Fran. bienvenida. Gracias por aceptar también. Hola, bienvenido, bienvenido. Hola. Muchas gracias. Hola a todos. Hola. Gracias. Hola. Lo mismo, gracias por aceptarme. Tenía primera vez que tramito sola todo esto y me ha ido muy bien. Vamos. Así, muy bueno. Felicitaciones. Muy bien. Hola Flavia, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, yo también me he conectado, pero tengo un problema que dice que no me puedo poner la cámara en funcionamiento. Estoy tratando, no es que me quiero esconder mi cara. Igual no importa, porque ahora yo voy a ponerlos a ellos los dos. Así que ninguno de nosotros creo que vamos a estar en cámara. Lo importante es que podamos escuchar. Sí, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, vamos a esperar un poquito más, unos segundos más y prometo que empezamos. ¿Sí? Bueno, hola Flavia, saludos desde Reco. Hola. Tenemos que esperar, es como si la gente estuviera estacionando en la puerta. No es lo mismo, excepto que es online. ¿Cómo estás? Se encuentra la gente también, está muy bien. Alumna de Mari. ¿Qué cantidad hay, Fla? Somos 180, pero no sé si van a estar todos, así que cuando lleguemos en 5 minutos empezamos. Cuando llegues a los 200 cortás la admisión. Después yo sigo invitando gente, haciendo entrar gente, ustedes no se preocupen. Muchas caras conocidas de los cursos anteriores, de estos cursos. Y Mari, yo estoy como Tomás, pero soy Paula. Sí. Bueno, cuando escuché tu voz, me vino todo el recuerdo del año pasado. De nuestros encuentros los jueves del año pasado. La Susana. Justo cayó jueves, ¿no? Es genial. Hermosos encuentros. Jueves, sí. ¡Hola, Lili! Me alegro de verlas de nuevo acá este jueves. Hola, Musa. Hola, Alicia. Gracias. Qué lindo verte. Un placer. Gracias. Hola, Lili. No te veo, pero te saludo. Hola, hola. Hola chicas, soy Marce. Hola Marie. Hola, qué lindo hola. verte. Igualmente a todos y todas. Bueno, sepan que voy a empezar a grabar, así que y empezamos la charla, así que lo que les voy a pedir a los que ya están conectados es que por favor silencien sus micrófonos. En algún momento vamos a habilitar la charla, pero al principio nos gustaría sobre todo que conversen nuestros dos invitados. Quiero decir antes que nada que Mariela Burani, que es nuestra profesora en el tercer lugar, especialista en Joyce. Tiene que voy a ponerme a grabar y ya. Perdón. Recording in progress. Ahí está. Bueno, Mariela es la gestora de este encuentro y es nuestra mentora en todo lo que tiene que ver con Joyce, así que adelante de todo el mundo quiero agradecerte, Mariela, enormemente por que hayas organizado este encuentro nada más y nada menos que con Edgardo, así que voy a proceder a presentarlos. Mariela es profesora del tercer lugar,
es licenciada, profesora en inglés y licenciada en lengua y literaturas inglesas, y desde el 2017 coordina grupos de lectura del Ulises de James Joyce, y siempre se fascina la infinidad de enigmas que el autor ha puesto en la novela. Dicta las materias de literatura 1 y 3 en el profesorado de inglés del Instituto Superior San Bartolomé de Rosario y coordina grupos de lectura de cuentos y novelas. Es consultora académica para Macmillan Education, y además de la literatura, sus otras pasiones son el cine y el psicoanálisis, que lee muy respetuosa y respetuosamente. Y aquí entra Edgardo, que es nuestro invitado estrella, el invitado de Mariela. Estamos muy felices de tenerte aquí con nosotros. Edgardo Scott nació en Lanús, en Buenos Aires, en 1978. Fue fundador e integrante del Grupo Alejandría, un grupo muy importante de cultura en Argentina, que en el 2005 inició en Buenos Aires, y el Movimiento de Lecturas y Ciclos Literarios de Narrativa, un grupo que muchos de nosotros disfrutamos enormemente. Me dejan entrar, gente. Publicó la novela No basta que me mires, no basta que creas, en 2008, los relatos de Los Refugios, 2010, Cassette Virgen, 2021, las novelas El Exceso, 2012, y Luto, 2017, traducida al italiano, y los ensayos Caminantes, preciosos ensayos, 2017. Su obra está traducida al italiano, al francés, y Porque escuchamos a Stevie Wonder, en el 2020, su último ensayo publicado es Contacto, un collage de los gestos perdidos, bellísimo ensayo del 2021. Como traductor se destaca la última edición al castellano de Dublineses, de James Joyce, nada más y nada menos. Además es crítico literario y colabora con diferentes medios de Latinoamérica y Europa, y vive en Francia. Así que te agradecemos muchísimo que te hayas quedado esta tarde para estar aquí con nosotros, y sin más, bienvenidos todos al tercer lugar. Gracias, todos ustedes. 16 de junio, Bloomsday. Qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias, Flavia, un honor estar con Edgardo, gracias por aceptar rápidamente, me dijo que sí, yo le mandé un audio toda media temerosa, digo, no, me va a decir, pero bueno, por aceptar la invitación de ambas. Con uno de Alejandra. Ay, perdón, fíjense los micrófonos. Bueno, un gusto nuevamente, gracias a Flavia por la oportunidad. Los participantes en los talleres, me da pudor cuando decís especialista en Joyce, porque es muy difícil ser una especialista. Soy una gran lectora, una fanática lectora de Joyce, me gustaría más así describirme. Bueno, lo que yo voy a hacer ahora es presentar un poquito la obra de Joyce, hacer un recorrido, un corto recorrido por su larga obra, y hablar un poquito de lo que es el Bloomsday. Entonces, la obra de James Joyce, podríamos decir que no es muy numerosa, acá es un chiste que hacer, no es muy numerosa. Perdón, hay un micrófono abierto, es un poco... bueno, voy a silenciarlos todos. Sí, por la grabación y todo. Sí, dame un segundo, Mari, y yo te silencio a vos, ¿sí? Dame un segundito. Después todo esto lo editamos. Y lo prefiero porque a veces es difícil. Ahí te pedí que reactives el audio. Ahí estoy, gracias. Perdonen, pero después, porque estaba medio distraída, me distraje con las conversaciones que se escuchaban. La obra de James Joyce, podríamos decir, no es muy numerosa, tiene 3 novelas: Retrato del joven artista, de 1916, Ulises, de 1922, Phineas Wake, de 1939, la colección de cuentos dublineses, de 1914, 2 libros de poesía, Música de cámara, de 1907, y Pomas a un penique, de 1917, algunos ensayos críticos, una obra de teatro, Exiliados, de 1915, y póstumamente se publican otros escritos como Stephen Hero, Sus Epifanías, Giacomo Joyce, que es un texto que en el Bloomsday del año pasado charlamos sobre ese texto un poco secreto de Joyce.
Sin embargo, escribió lo suficiente como para tenernos toda una vida leyéndolo. Es la demanda que le hace al lector. La broma es que su obra no es numerosa, pero sí muy extensa. Si Joyce no hubiese escrito Ulises, o el Ulises, ocuparía un lugar menos central y notorio en la historia de la literatura, ¿no? Esa novelita de 900 páginas de la que Joyce dijo: he puesto tantos enigmas y acertijos que la novela mantendrá ocupados a los profesores durante siglos discutiendo acerca de lo que quise decir. Esa es la única forma de asegurarse la inmortalidad. No solo profesores, ¿no? Lectores. Nos tiene ocupados como lectores, discutiendo de lo que quiere decir, de lo que nos dice, etc. Bueno, eso lo vamos a charlar después con Edgardo. 100 años después, porque Ulises se publica en 1922, la seguimos admirando y festejando. Porque esta novela tiene algo de fiesta, ¿no? Parafraseando a Roland Barthes, la escritura convierte al saber en una fiesta. Ulises se desarrolla el 16 de junio de 1904. El personaje principal, Leopold Bloom, de ahí el nombre del festejo, Bloomsday, un día tan imaginario como real, escribió Edgardo en sus redes y me encantó esa descripción, un día tan imaginario como real. El día de Bloomsday, recorre la ciudad de Dublín durante todo el día, haciendo mandados, va al entierro de un vecino, a la redacción de un diario, a varios pubs, porque por supuesto estamos en Irlanda. El personaje piensa: sed universal, buen rompecabezas sería cruzar Dublín sin pasar por un pub. Aunque Bloom no bebe cerveza. Entra a una iglesia, aunque Bloom es judío, pubs e iglesias, pensarlas como coordenadas irlandesas, va a un hospital, va a un burdel, y Bloom demora el regreso a su hogar, donde está Molly, su esposa. Y él sabe que ese día Molly recibirá la visita de su amante. Y eso pasa en el Ulises. Nada. En el sentido más seinfeldiano del término. Y sin embargo, acá estamos, ¿no? Festejamos esta novela y también estamos festejando a uno de los autores más importantes, influyentes e innovadores de la literatura del siglo XX. Y como también señaló Edgardo, Ulises es la declaración de amor que le hace Joyce a Nora Barnacle, su compañera de toda la vida, que tuvieron su primera cita el 16 de junio de 1904. Las obras de Joyce ofrecen la posibilidad de encontrarse con una rara coherencia. De alguna manera todas las obras forman un conjunto, orbitan alrededor de Ulises y dialogan entre sí, reflejándose unas a otras. T.S. Eliot dijo que todas las obras de Joyce son la misma, escrita una y otra vez con creciente complejidad. Voy a hacer un breve raconto de su obra narrativa. Soy profesora de inglés, me sale la maestrita de organizar, a estructurada, hablo por mí y por muchas de las teachers que conozco, que hay muchas aquí, por lo menos las que yo conozco somos así. Entonces voy a empezar por dublineses, voy a hacer sobre la narrativa, no sobre todas, no sobre todo, sobre lo más importante. En junio de 1904, nuevamente esta especie de annus mirabilis, Joyce comienza a escribir los primeros cuentos de dublineses. Poco antes de su decisión de distanciarse definitivamente de la sucia cara de Dublín y optar por el exilio voluntario. Lo hace por encargo de una publicación local, el Irish Homestead, y el poeta, periodista y místico George Russell, conocido en los círculos esotéricos con el monograma AE, que aparece ficcionalizado en el capítulo 9 del Ulises, le escribe una carta con la intención de ayudar al joven Joyce que estaba atravesando una situación de pobreza. Había muerto su madre, el padre no era demasiada ayuda, no tenía dinero, no tenía trabajo. Entonces le escribe: querido Joyce, lee el cuento de en este periódico, The Irish Homestead. ¿Podría escribir usted algo simple, rural, vivo, patético, que pueda publicarse sin escandalizar a los lectores? Si nos pudiera dar un cuento de unas 1800 palabras, publicable, el director le pagaría 1 libra. Se trata de una ganancia fácil, si es usted capaz de escribir de un tirón, y si, de vez en cuando, no le molesta entregarse a la comprensión y al gusto corriente. Si quiere, puede firmar con seudónimo. Cordialmente, G.O.W. Russell, ¿no? Se ve que ya, antes de publicar, ya tenía fama de complejo, ¿no?
La referencia a la susceptibilidad de los lectores se debe a que el Irish Homestead era el órgano de la Sociedad para la Organización Agrícola Irlandesa. De todas maneras, Joyce acepta y adopta como seudónimo Stephen Dedalus, el nombre del protagonista de la novela que está escribiendo, Stephen Hero en ese momento, que luego será reescrita y pasará a ser Retrato del artista adolescente, y además personaje que va a aparecer en Ulises también. Publica entonces varios de los cuentos que luego serán parte de Dublineses, luego de muchos rechazos, y recién en 1914, el 15 de junio de 1914, en Londres, sale publicado Dublineses por primera vez. Joyce planifica estos cuentos con el propósito de desenmascarar el alma de aquella hemiplegia o parálisis que muchos consideran una ciudad. Dice Joyce en una de sus cartas sobre Dublineses: mi intención era escribir un capítulo de la historia moral de mi país y elegí Dublín para la escena porque esa ciudad parecía ser el centro de la parálisis. He intentado presentárselo al indiferente público bajo 4 aspectos: infancia, adolescencia, madurez y vida pública. Las historias están organizadas en ese orden. He escrito la mayor parte en un estilo de escrupulosa mezquindad y con la convicción de que es un hombre verdaderamente audaz, aquel que se atreve a alterar la presentación, incluso deformarla, lo que sea que haya visto o oído. Y acá me voy a remitir a Edgardo, perdón por el cholulaje, pero cualquier traductor de Joyce es, bueno, es un héroe también. Es un rockstar. Es un rockstar, tal cual, sí. Es nuestro día, es nuestro día. Es nuestro día, hoy es nuestra oportunidad. Héroe por un día. Héroe por un día. Edgardo dice en su prólogo que en general suele citarse la primera parte de esta carta, ¿no? La idea de la historia moral de Irlanda, Dublín, el tema de las epifanías, etcétera. Que sí, yo recuerdo que cuando en el profesorado tuvimos el primer acercamiento a Joyce, bueno, eso era lo que se destacaba. Pero reflexiona que quizás sea conveniente detenerse en aquello, en la segunda parte, ¿no? Aquello del estilo como escrupulosa mezquindad, y en especial en la estrategia, en la forma moral de alterar la presentación, incluso deformarla, lo que se haya visto u oído. Y Edgardo dice, para distanciarse un poco de esa lectura de tinte más costumbrista y perseguir en cambio la vía joyciana del estilo. Un estilo fundado en el artificio mayor, el que busca la invisibilidad o la transparencia, el que busca copiar, clonar el magistral caos de la vida, pero para atrapar en el enredado ovillo del lenguaje el brillo acerado, la poesía de lo que no miente, la poesía de lo real. No, esto lo dejo abierto también porque me parece que se aplica también a Ulises, por supuesto. Anthony Burgess, el autor de La Naranja Mecánica, que también es un gran estudioso de Joyce y tiene varios libros, dice que Dublineses es importante porque provee a Ulises de un elenco de extras ya listo, que también me pareció muy gracioso, porque muchos de los personajes, está muy bueno, muchos de los personajes que aparecen en Dublineses luego van a aparecer en Ulises. Y lo que también nos va a exigir como lectores Joyce es que nos acordemos el contexto de esos personajes que aparecen en Dublineses, ¿no? Entre Dublineses y Ulises tenemos Retrato del artista adolescente, ¿no? Que en inglés es a portrait, ¿no? Un retrato del artista adolescente, ¿no? También marcando una manera. En 1904, nuevamente, el intelectual John Eglinton dirige una revista llamada Dana, ¿no? En homenaje a la diosa madre irlandesa. John Eglinton también va a aparecer como personaje ficcionalizado en el capítulo 9 de Ulises. Joyce escribe un ensayo autobiográfico para presentar en la revista sobre un joven católico renegado que descubre su alma creativa a través del pecado y que tiene ansias de cambiar el mundo, utilizando la técnica de los poetas simbolistas, cargando además con el espíritu de Ibsen, a quien Joyce admiraba mucho y hasta llegó a decir que era mejor que Shakespeare, ¿no? Siempre también muy provocador, al estilo Borges. El ensayo se llama Retrato del artista. Joyce lo presenta, pero se lo rechazan. Pero, como nada se pierde y todo se transforma, Joyce ve que
ve que ese texto tiene el potencial de convertirse en una novela, ¿no? Una especie de Bildungsroman, una novela de aprendizaje, de formación. Y entonces nace Stephen Hero. Joyce no lo publica, quema una parte del manuscrito, pero 400 páginas sobreviven que se publicarán póstumamente. Esta es la gestación de Retrato del artista adolescente, ¿no? Compuesto en general, ahí está Flavia mostrando los libros, muchas gracias, compuesto entre 1907 y 1914. En el título añade la palabra más precisa, adolescente. La nueva novela no es un autorretrato pintado a la edad del adolescente, sino que se refiere en especial a la manera en la que el autor, ya maduro, se ve a sí mismo cuando era adolescente. El protagonista, prácticamente único, es Stephen Dédalos. Bueno, como comenté antes, va a aparecer como personaje importante en el Ulises, a quien vemos desde su niñez hasta su adolescencia. El retrato del artista adolescente es una exploración en términos del yo del artista, del joven poeta, el análisis de un desarrollo y de una evolución, y por tanto una exploración no estática. Su dimensión no es el tiempo histórico, sino la personalidad humana, la gestación de un alma. Desde el capítulo 1, donde el niño Stephen tratará de captar las diferencias entre su madre y su padre, su familia, las otras familias, las discusiones entre los mayores, pasando por la pubertad con sus primeras lecturas, tratando de escribir sus primeros versos, luego la retracción hacia el mundo interior en la forma de un retiro religioso, para finalizar en el último capítulo, donde reflexionará el camino que se le abre en el arte y la necesidad de aislamiento o distanciamiento en forma de exilio. Porque en su nombre, el nombre de este personaje parece signarse su destino. Stephen, nombre de uno de los primeros mártires de la Iglesia Católica, y Dédalos, nombre pagano, griego, creador del laberinto, y atrapado en ese laberinto del que solo le resta huir por el aire. En un momento en Ulises, otro personaje, Buck Mulligan, le dice: tu nombre es absurdo, un griego de la antigüedad. Podemos pensar que en términos cronológicos, cuando termina, o sea, el Ulises comienza al final del retrato del joven artista, porque los 3 primeros capítulos en especial, el protagonista de Ulises es Stephen Dédalos, ¿no? En términos modernos sería como una precuela, algo así, o un spin-off, no sé cómo, algo así. Anthony Burgess, nuevamente, dice que el crecimiento de un embrión y del alma se miran espejadamente en el simbolismo personal de Joyce. En Ganado del Sol, el capítulo 14 de Ulises, la historia de la literatura inglesa, como registro de la historia espiritual de una nación, se usa para simbolizar la evolución del embrión de la señora Purefoy, personaje de Ulises, que está en trabajo de parto. En Retrato del artista adolescente, el crecimiento del embrión se usa como símbolo de la historia espiritual de un joven poeta y la revelación definitiva de su vocación artística. Joyce había estudiado medicina y aparentemente se había fascinado con el tema de la embriología. Voy a saltear Ulises, porque vamos a hablar sobre Ulises luego, y voy a concluir esta pequeña introducción con unas palabras sobre Finnegan's Wake. Si Ulises es el punto culminante del modernismo, Finnegan's Wake, la última obra de James Joyce, marca el comienzo de algo totalmente diferente, algo único. Finnegan's Wake está narrada en el lenguaje de los sueños, donde nada es lo que parece. Si Ulises es el libro diurno, Finnegan's es el libro nocturno. Finalizada en París en 1939, luego de trabajar en ella por casi 17 años, James Joyce intenta presentar toda la historia de la humanidad como el sueño, o acaso el despertar, de H.C. Earwicker, el dueño de un pub dublinés. En esta obra, todo intento de representación que se acerque a la realidad es abandonado, porque la novela es sobre el lenguaje en sí mismo, y por eso Joyce lo empuja a límites inesperados. Soy de Rosario, me como las heces, así que... Las asociaciones son múltiples, las imágenes se fusionan oníricamente, o pesadillescamente, no sé, donde la historia y el mito se presentan como las identificaciones de la familia del tabernero, su esposa y sus 3 hijos. El 2 de febrero de 1939 se le entrega a Joyce el ejemplar completo y encuadernado con las pruebas de Finnegan's Wake.
Era su cumpleaños, porque se debía respetar la costumbre que imponía que sus obras fueran publicadas ese día. Ulises había aparecido el 2 de febrero de 1922, cuando el autor cumplía 40 años. Un año después de publicado el Ulises, cuando un amigo le pregunta si estaba escribiendo algo, respondió: estoy releyendo y revisando algo muy simple y muy breve. Era lo que él denominaba un work in progress, que 17 años después se convertiría en Finnegan's Wake. Esta gigantesca épica del lenguaje humano, porque si Ulises es la épica del cuerpo, bueno, Finnegan's Wake es la épica del lenguaje. Uno de los elefantes blancos de la literatura, como dice Harry Levin, un crítico, uno de los principales críticos de Joyce. Finnegan's Wake es el final de un camino sin retorno, es la conclusión de un ciclo recorrido por su autor a lo largo de casi 40 años con extrema coherencia. Desde las primeras epifanías, compuestas alrededor de 1900, estas breves representaciones de momentos captados de la banalidad del discurso cotidiano a modo de las esencias más secretas de lo real, pasando luego por los relatos en dublineses, la investigación acerca del desarrollo espiritual de un hombre en retrato del joven artista, hasta la simple historia de un día común, de un hombre común en Ulises, la Odisea de Leopold Bloom, tan común para Joyce no era, porque dijo, bueno, tan común no es, porque por empezar el personaje es un hombre bueno. Entonces, ahí ya hay una diferencia. Me gusta siempre citar eso. Esta épica, ¿no?, del cuerpo humano, esta Odisea de Ulises, para finalizar en el sueño, o en el velorio, o en el despertar, porque todos esos sentidos se hallan en la palabra wake, de la historia de la humanidad, porque Joyce siempre hablará de lo concreto, de lo casi banal, pero nunca lo simplificará. Joyce dijo de su libro: es el sueño del viejo Finn que yace muerto, yace junto al río Liffey y ve fluir la historia de Irlanda y del mundo, pasado y futuro, por su mente como si se tratara de restos flotando en el río de la vida. En Ulises, Stephen Dedalus decía que la historia es una pesadilla de la que quería despertar. Finnegan's Wake lo es. Finnegan's Wake, si lo pensamos con apóstrofo del genitivo en inglés, significa el funeral, o puede significar el funeral de Finnegan. Es una popular canción irlandesa sobre Tim Finnegan, un albañil borracho que se cae de la escalera cuando está trabajando, una especie de Humpty Dumpty de Lewis Carroll, otro escritor experimentador con el lenguaje, y muere. En la vigilia velatorio del albañil le reclaman las deudas, su esposa dice que es un muerto precioso, lo lloran, y con un galón de whisky a sus pies y un cubo de cerveza negra en la cabeza. Y entrada la noche, un vaso de whisky se es derramado sobre el cadáver y Tim Finnegan resucita exclamando: ¿van a despertar a todos los niños y niñas? Por el amor de Jesús, ¿creías que estaba muerto? He aquí, en términos jocosos, el fanferal, es decir, el divertido funeral, la parábola de la historia de la humanidad y del cristianismo, nacimiento, crecimiento, caída, muerte y resurrección. Porque Finnegan puede descomponerse en Finn again, nuevamente, otra vez, el retorno de Finn. Además, míticamente, está también la proyección del gigante y sabio Finn McCool, fundador y jefe de los Fianna, los fenianos, antiguos guerreros de la antigua Irlanda, de los que tomaría el nombre a finales del siglo XIX el movimiento de liberación irlandesa, respecto de Inglaterra, esa pesadilla de la historia para Irlanda. Y como si fuera poco, de acuerdo con la leyenda del ciclo oceánico, el bardo Ocean era hijo de Finn, que cuando cae y muere, su cabeza forma el promontorio de Howe. Su cuerpo ocupa toda la orilla del río Liffey, sobre la que se levantó la ciudad de Dublín. Según la leyenda, el gigante duerme, pero un día se levantará para socorrer a su gente. Y otro detalle más: en el Hotel Finn de Dublín es donde Joyce conoce a Nora. 6 días más tarde, el 16 de junio de 1904, van a tener su primera cita, el día en que se desarrolla el Ulises, Bloomsday, y acá, cíclicamente, retorno al principio de la presentación. Así que, como introducción, les quería contar un poco, ya que hablamos festejamos Bloomsday, pero Ulises, pero también Joyce, bueno, mezclando un poquito estas dos cosas. Así que bueno, ahora también te doy la palabra, Edgardo, para que comencemos a conversar
Les aclaro que Edgardo está muteado, Flavia. Edgardo está en París, donde son las 12 de la noche, la hora en que Leopold Bloom entra al burdel. A ver, ¿ahí me escuchan? Y ahora sí, Edgardo, sí. Te decía, habría que aplaudir tu presentación a toda velocidad y exhaustiva. Con representación, totalmente. Ahí está, Flavia, aplaudir. Es más, yo también. Gracias. Bueno, gracias por la invitación a las dos, primero. Estoy acá en París, yo vivo acá y hace mucho calor, quiero decirles. Y tengo como una suerte de resfrío de verano, ¿no? Ustedes saben que eso pasa, a ustedes les pasará en enero, en diciembre, en febrero. Así que cualquier carraspero o lo que sea se debe a eso y les pido disculpas porque, bueno, el Zoom de algún modo reproduce también la radio, ¿no? Vos que, Flavia, estás acostumbrada, ¿no? Como que hay algo del Zoom. El otro día sucedió una situación muy extraordinaria acá en la Embajada Argentina. Hicimos un homenaje a Ricardo Piglia, se cumplieron 5 años de la muerte. Y entonces estábamos en la embajada haciendo un evento, estaba el traductor de Piglia al francés y bueno, otra gente. Y se me ocurrió un día antes invitarlo a Andrés Di Tella, que tiene una película, un documental sobre Ricardo, muy, muy hermoso, muy, muy triste, pero muy, muy hermoso. Y que fue amigo de Ricardo, ¿no? Ahora, como ya no había posibilidad de que la Embajada Argentina hiciera ninguna gestión como para generar ni siquiera esto, Zoom, pantalla o algo, qué sé yo, le dije, bueno, a la Argentina, ¿no? Lo atamos con alambre, ¿no? Como digo, lo sacamos con el telefonito mío en un Zoom que te meto y te meto en el micrófono. Entonces, pero después no daba la señal como para que fuera suficiente la imagen, y entonces terminó siendo que parecía una conexión de radio, ¿no? Él estaba con mi micrófono ahí en el auditorio, o sea que el Zoom siempre nos conecta un poco me parece, con la radio, lo cual es bienvenido después de tanto tiempo de imágenes, ¿no? Bueno, gracias por la invitación. Lo que me empieza a pasar, me pasó el año pasado justamente, es que la vigencia justamente que Mariela me dijo que hablara un poco de la vigencia de Joyce y la vigencia del Ulises. Corregime si no, Mariela, pero es anual justamente, ¿no? Es decir, el Bloomsday también genera que todos los años, ¿no? Nos acordemos de Joyce, nos acordemos de este día, nos acordemos del Ulises, y es como otra de las malicias que generó Joyce, ¿no? El hecho de anclar un día, situar un día como si fuera su aniversario perpetuo, ¿no? O sea, hacer de una novela su cumpleaños, de algún modo, ¿no? Entonces, me parece que eso es muy astuto. Recuerden que Joyce es el que decía que las armas de un artista, justamente una de las armas del artista eran la astucia, la otra era el silencio, la otra era el exilio, ¿no? Pero la astucia era una, ¿no? Y por eso elige a Ulises, ¿no? Yo supongo que ahí, por una cuestión de infancia, ¿no? Porque, digamos, Ulises es el verdadero héroe de la Odisea, digamos, y es el verdadero héroe de Homero, hasta podríamos decir, ¿no? Porque, bueno, Aquiles representa como la fuerza, qué sé yo, el guerrero clásico, ¿no? Pero en cambio, Ulises es moderno, diríamos, ¿no? Ulises también trae la razón y con la razón trae la astucia. Entonces, supongo que por eso también Ulises como símbolo, ¿no? Más pícaro. ¿Cómo? Es más pícaro Ulises, ¿no? Claro, es pícaro y con eso uno podría decir sencillamente inteligente, ¿no? Que podríamos decir que si hay un rasgo que define a Joyce es la inteligencia, digamos, ¿no? Como me parece que el estilo de Joyce es un estilo fundado sobre todo en la inteligencia, digamos, ¿no? Como es proverbial su inteligencia, digamos, ¿no? Es milagrosa su inteligencia para ponernos borgianos. Bueno, entonces, si te parece, hablo un poquito de la vigencia del Ulises, ¿no? En ese sentido, me parece, había dos escenas que quería
tomar para ubicar algo del Ulises, y que son dos escenas personales muy chiquititas y recientes. Una es que el domingo a la mañana fui a dar el taller de escritura que yo doy, lo tuve que mover y entonces lo di el domingo a la mañana finalmente, y lo di incluso en la casa de un alumno, porque en la librería que está acá en París que yo lo doy, tendría que haberlo dado el viernes y no pude, y entonces bueno, se movió la fecha, etcétera. Pero lo que quiero contar es que estaba en el Bois de Vincennes, en el bosque que está acá en París, en uno de los grandes bosquecitos que tiene París y parques, ¿no? Y que es una zona verdaderamente boscosa, diríamos, casi hasta incluso abandonada, ¿no? No es como los parques ingleses, que son un poco más ajardinados, ¿no? Los parques grandes parisinos son peores que Palermo, digamos, ¿no? Como está como el Yuyal, así como por ahí, y me perdí un poco por ahí, y me causó gracia porque uno de los caminos a la calle que yo tenía que ir era el camino de la Reina Blanca, era el que tenía que seguir, ¿no? Y entonces, lo que yo pensaba es, digo, bueno, siempre estamos adentro de la literatura, ¿no? Vos que te acordabas de Lewis Carroll hoy, ¿no? Digo, con la Reina Roja, la Reina Blanca, con Alicia, claro. Digo, siempre estamos adentro de la literatura, y hay algo que a veces la gente profana, diríamos, no termina de creerlo del todo, ¿no? Pero que en realidad la literatura inventa la realidad, ¿no? Nosotros pensamos que habitamos la realidad así sin más, ¿no? Pero si tenemos la suerte de que todos los que nos están escuchando ahora acá sean feligreses del libro, ¿no? Uno se termina dando cuenta que la influencia de la literatura sobre la realidad no es simplemente decorativa, diríamos, ¿no? Sino que es absolutamente orgánica, ¿no? Y que lo que llamamos representaciones son representaciones que ¿quién aporta sino la literatura? ¿No? Cuando decimos heroico, ¿por qué decimos heroico? Y bueno, porque hay una cultura que ha fundado y ha designado a los héroes, ¿no? Entonces, me parece que a veces se nos escapa, ¿no? En esta época donde creo que uno de los signos, quizá para mí por lo menos el signo más peligroso, es su desmemoria, en el sentido de que vivimos como en un presente continuo donde la información va a toda velocidad, pero a cambio de eso hemos perdido un poco la relación con la historia, donde podemos pensarnos históricamente, ¿no? Pensarnos en el tiempo, en un tiempo mucho más grande, diríamos, y mucho más amplio. Y entonces, digo, en esa pequeña escena de domingo a la mañana, acá caminando, yo volvía otra vez, porque esto, digamos, yo ya creo en eso, pero lo volvía a tener un milagro de domingo a la mañana, donde decía, claro, en realidad uno siempre está dentro de la literatura, ¿no? Como digo, no puede ni perderse en un bosquecito de París que ya aparece la literatura para ver dónde uno está, de algún modo, ¿no? Entonces, digo, me parece que arranco por ahí porque creo que la vigencia de Joyce tiene que ver con que es aún hoy el punto más alto al que ha llegado el lenguaje, en este caso un lenguaje expresado en la lengua inglesa, por supuesto, pero la lengua inglesa también sabemos, sobre todo en el momento en que Joyce lo escribió, era, y todavía lo es, el lenguaje universal, diríamos, ¿no? Es decir, cuando decimos el lenguaje universal, vamos a usar términos de la izquierda, si quieren, pero diríamos, es el lenguaje del imperio, digamos, ¿no? Es el lenguaje romano, el lenguaje nuestro es el lenguaje de la lengua inglesa, digamos, ¿no? Entonces, la primera vigencia que tiene el Ulises de Joyce es expresar en esa lengua, en la lengua más importante en una cierta época, ¿no? El punto más alto al que puede llegar, me parece, la inteligencia humana, la percepción humana, la sensibilidad, con todo lo complejo, todo lo compleja que es la sensibilidad, ¿no? Humana. Entonces, me parece que lo que inventa Joyce ahí es una realidad, un tipo de realismo en el que todavía estamos.
¿no? Y en ese sentido es que voy a tomar la segunda pequeña viñeta que me parece importante, que es que estamos de aniversarios, y quizás muchos sepan también que el 18 ahora de junio cumple 80 años Paul McCartney. Ay, para que, Flavia, si estás por ahí, porque justo se silenció Edgardo sin querer, y ella es la que te puede... Acá estoy, ya lo arreglo. Ahí vamos. Estábamos diciendo que cumplía 80 años Paul McCartney. Sí. ¿Pero me escuchaste vos sola o todo el mundo me escuchó ahí? ¿Sí? No, nos escuchamos hasta 80 de Paul, ¿sí? Que ahora cumpleaños, 80 años Paul, sí. Sí, entonces lo que decía es, digo, ahora que cumple 80 años Paul, digo, estamos asistiendo, en mi caso con mis 44 años dramáticamente, ¿no? Al final del rock, ¿no? Al final de la era del rock, donde evidentemente los rockeros ya son considerablemente viejos, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Durante todos estos, bueno, si quieren desde los Beatles, ¿no? Lo que llamamos la canción Beatles es una forma de la canción, una forma musical que ha durado estos ya 60 largos años, ¿no? Yo creo que ahora la música está empezando a cambiar y está un poco abandonando la canción Beatles, ¿no? En el sentido en que hay algo que prevalece mucho más rítmico, en muchísimos de los ritmos que pululan alrededor del mundo, ¿no? Pero este intervalo, por lo menos de 60 años, la canción Beatles fue la canción, o sea, todas las canciones de algún modo nacían de la canción Beatles, ¿no? De una inspiración personal y que durante 3 o 4 minutos tenían una estrofa y un estribillo, ¿no? Melódico, y esto no importa que lo hiciera Silvio Rodríguez, Fito Páez o Paul McCartney, digamos, ¿no? Entonces digo, hay ahí una vigencia de la forma se encuentra y la forma se desarrolla durante un cierto tiempo, y hasta que no cambia esa forma en el tiempo, que un poco podríamos pensar que es lo que está pasando ahora en la música, ¿no? Hay algo que reina de algún modo, ¿no? Hay algo ahí que rige la representación y que todos los que vengan después, llámese David Bowie, llámese Tom Waits o llámese Madonna, no importa, van a ser canciones Beatles, digamos, ¿no? Entonces, hay algo que Joyce inventa que es ¿qué va a ser la gran novela realista que todavía nosotros vemos en algunos anaqueles? Y lo que tuvo la perspicacia o la suerte Joyce también, es que la novela llega a comienzos del siglo XX a ese momento ya no de esplendor, sino de consumación, diríamos, ¿no? De realización total, diríamos. Y luego, para mi gusto, involuciona. Es decir, no se puede ir más lejos que eso, ¿no? Entonces, lo que tenemos incluso hoy, ¿no? Es que o intentamos seguir haciendo el Ulises, y entonces diríamos rápidamente 2666 de Bolaño, ¿no? Para citar una gran novela que tiene las mismas ambiciones, los mismos presupuestos de algún modo, ¿no? Pero no es más que el Ulises. Entonces nunca podríamos decir que 2666 es más que el Ulises. ¿Está bien? O si no, vamos para atrás y entonces de algún modo, sobre todo los bestsellers, podríamos decir, ¿no? Qué sé yo, vuelven más bien a la novela decimonónica, ¿no? A la novela incluso folletinesca, ¿no? Es decir, como a un tipo de novela que se desarrolló durante el siglo XIX y a lo largo del siglo XX en paralelo a las búsquedas formales del siglo XX, ¿no? Entonces, la vigencia que tiene, volviendo a esto, ¿no? Es que mientras queden o quedemos como somos nosotros acá, algunos lectores que todavía aceptan el desafío de medirse con ese lenguaje, de entrar en ese lenguaje, ¿no? De poder lograr descifrar, como dijiste vos, Mariela, antes, ¿no? Creo que es clave ahí, ¿no? Descifrar casi en el sentido, diríamos, egipcio, ¿no? Como decir, un lenguaje cifrado, ¿no? Hay algo que tenemos que pasar por una mediatización para lograr llegar a algún sentido, ¿no?
Digo, me parece que la vigencia del Ulises es esa. No se ha inventado una forma en literatura nueva, en la forma novela, en el género novela, superador de eso, digamos, ¿no? No se ha inventado, ¿no? ¿Cómo se llama la de Foster Wallace? La broma infinita de Foster, bueno, es una novela, es el Ulises. No quiero ser peyorativo, ¿no? Son grandes obras, pero digo, ahí hay una forma que todavía Joyce la pegó, como dice mi amigo Martín Coan de Borges, ¿no? Martín Coan siempre dice, es el único que la pegó de veras. Sobre los escritores argentinos, ¿no? Yo siempre digo que para mí sí. Stephen King es el Ulises. Un día voy a escribir un paper. Bueno, claro, de género diríamos, ¿no? Sí, pero no deja de ser eso, no deja de ser. Sí, no deja de tener el presupuesto, ¿no? Sí. El presupuesto del Ulises, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que la primera vigencia es esa, ¿no? Yo la precisaría en estos dos términos. En una cuestión formal, ¿no? Hay una forma que no ha sido superada, nadie inventó una forma nueva más esplendorosa, diríamos, más, si quieren, incluso prestigiosa, ¿no? Porque también sabemos de que en la cultura rige un poder, ¿no? Y entonces todavía la alta cultura no ha dicho que nadie superó al Ulises, ¿no? No lo voy a decir yo ni otro, pero digo, como consenso, diríamos, ¿no? Y por otro lado, me parece que ahora que el mundo está como tan peleado con el realismo, ¿no? Lo cual me parece sospechoso también de esta época, ¿no? Me parece, en esta época donde estamos enamorados de los géneros, volvimos a enamorarnos de los géneros como en la posguerra, ¿no? Me parece que, sin embargo, nuestro elemento es el realismo, ¿no? Entonces, hay algo donde me parece muy difícil que pueda superarse al Ulises mientras no venga alguien y dentro del realismo invente algo, ¿no? O sea, me parece que, o por lo menos esa es mi lectura, ¿no? Como decía Nimo, por lo menos así lo veo yo, ¿se acuerdan? En el sentido del realismo que ha inventado Joyce, que es un nuevo realismo en comparación al realismo decimonónico por ahí, ¿no? Pero que sin embargo él vía Ibsen, como vos bien notaste, ¿no? Vía la renovación teatral de Ibsen, que es la renovación teatral entonces isabelina, de algún modo, de Shakespeare, ¿no? Por eso a Shakespeare, muy borgianamente, Joyce lo corre por izquierda, diríamos, ¿no? Pero digo, me parece que es que, por ejemplo, la novela francesa, con la cual Joyce tiene muy claro qué es la novela francesa, ¿no? Flaubert, para mí muy claro. La diferencia es que él sabe cómo acelerar y cómo profundizar, ¿no? Técnicamente, ciertos gestos que había tenido la novela francesa, que es la que domina el siglo XIX, digamos, ¿no? Pero incluso en el... Perdón, ¿podemos pensar que... Sí. Termina. No, lo que iba a decir es que incluso para mí no es casual, yo siempre, el Ulises, hay una marca de lectura que la ligo a Madame Bovary, porque a mí me parece que Bloom es Charles Bovary, digamos, ¿no? Es decir, que es impensable que a Joyce no se le haya cruzado para ser Bloom Charles Bovary, digamos, ¿no? El marido cornudo, para decirlo rápidamente y con cariño, ¿no? Bueno y cornudo, ¿no? ¿Por qué? Porque Madame Bovary, todos sabemos que cuando la lee Joyce, es la novela más importante en términos, si quieren, de éxito, para ir rápidamente, ¿no? Como decir, bueno, ¿cuál es la novela que sintetiza un montón de cuestiones que planteó la novela? Y Madame Bovary, digamos, ¿no? O sea, y a mí me parece que no es casual el hecho de que Bloom esté ligado a Charles, y que Madame Bovary, si ustedes recuerdan, empieza justamente, no por Madame Bovary, que es la heroína, sino por el capítulo donde entra Charles, como un chiquito al colegio, ¿no? Y es como el tonto de la clase. Y en Ulises, la novela, por supuesto, como todos saben, no empieza con Bloom, sino con Stephen, ¿no? Es decir, que el héroe de la novela no es con el que empieza la novela. Y este gesto ya está en Madame Bovary,
Digamos, hay que comerse 3 capítulos del Ulises con Stephen, diríamos, para que aparezca Bloom, ¿no? Perdóname, Flavia, sí, decime. No, me salía de la vaina por interrumpirte, porque me parece que es fantástico lo que estás diciendo, lo que los dos están diciendo, y me parecía cuando empezaron a hablar del tema del realismo del siglo XIX, se me ocurre que a mí siempre me resultó hiperrealista el Ulises, o sea, hiperrealista. Vos sabés que debes tener una conexión con Sadie Smith, porque Sadie Smith dice exactamente eso, dice, ¿no? Como que es un hiperrealismo, el de Joyce. Pero la sensación mía como lectora es de estar frente a, bueno, un hiperrealismo, ¿no? Lo que hace, que le da esta condición que podemos llamar hiperrealista es el monólogo interior, el fluir de la conciencia, cómo pensarse adentro, cómo pensar adentro de los personajes, no solamente porque ya se había hecho, ¿no? Pensar adentro. Por eso te digo, pero la gran novela decimonónica ya hace eso, y él lo que hace es extremarlo. Totalmente. Lo extrema y además agrega las sensaciones externas. Entonces, por ejemplo, justamente creo que la semana pasada fue con el grupo de estudio, leíamos un párrafo muy cortito donde donde Bloom está en una conversación con un vecino que no se lo quiere encontrar por la calle, lo que nos suele suceder, está mirando a una mujer que es muy elegante y muy atractiva, que está por cruzando la calle, y está pensando, o sea, está mirando, está pensando y está escuchando la conversación, que es muy pava, de este vecino. Entonces hay 3 niveles que lo sintetiza en un párrafo con una maestría, pues, que eso creo que es lo que lo hace hiperrealista. No sé si es a eso que te referías, Flavia o Edgardo. Y esto creo que, bueno, no, sí, como dice Edgardo, yo no lo he visto de esta manera en otros escritores. Y si no, es como que está dividido, ¿no? Bueno, o pienso o tengo la conversación. Pero lo que es hiperrealista es que nos pasa en la vida de tener una conversación, estar pensando en otra cosa, estar escuchando lo que nos dice y estar mirando algo. Eso me parece de una maestría absoluta. Lo que precisó muy bien Sala Subirat, ¿no? Ya que hoy tenemos que homenajear, sobre todo, ¿no? Yo creo que habría que hacer, ¿no? Ahí es donde las instituciones argentinas de la cultura vienen a la saga, ¿no? Pero en algún momento tendría que haber un premio a la traducción, Sala Subirat, ¿no? O sea, el premio a la traducción argentino se debería llamar Sala Subirat y tendría que haber un premio anual a las traducciones, a las mejores traducciones, ¿no? Y tendría que ser Sala Subirat. Sala Subirat, como ustedes saben, fue el traductor del Ulises, el primer traductor del Ulises al castellano. ¿Está bien? Y que permite que se publique completo, porque capítulos andaban por ahí, ¿no? Y como siempre se mete Borges, bueno, ustedes saben que yo estoy peleado con Borges, pero digo, se mete, ¿no? Ahí, traduce a algo, qué sé yo. Pero el Ulises completo lo traduce Sala Subirat en 1945 y se publica en 1945, ¿no? Cuando todavía no estaba publicado en español en ningún lado, digamos, ¿no? Y Sala Subirat en el prólogo, que yo les recomiendo, de hecho lo pueden hasta encontrar en cualquier lado en la web, o sea que lo encuentran rápido, el prólogo de Sala Subirat al Ulises, ¿no? Dice, lo que precisa ahí es que el milagro, digamos, de este hiperrealismo que estamos diciendo es la simultaneidad. Que lo que él consigue es algo muy, muy difícil en la literatura, que es esa simultaneidad del presente, y que, por supuesto, los pintores, rápidamente podríamos decir, de las Meninas a el Guernica, qué sé yo, ¿no? Digo, tienen cuando hacen un mural, bueno, ahí tenés todo, quizá, ¿no? Pero los escritores sabemos que eso en literatura es muy difícil, lograr concentrar y condensar en un párrafo. ¿Por qué? Bueno, porque como la música, la literatura es un arte temporal, es un arte sucesivo, ¿no? Una palabra lleva a la otra y eso es lo que va armando el sentido. Entonces, lograr esa simultaneidad
¿no? Es verdaderamente extraordinario, y eso me parece que es uno de los puntos de ese hiperrealismo joyciano. Creo que el otro, y ya es absolutamente de vanguardia del siglo XX, ¿no? Del modernismo de Joyce, es exponer los procedimientos, ¿no? Es decir, como ustedes saben, el Ulises está escrito en un estilo donde, un poco como los ejercicios de estilo de Queneau, ¿se acuerdan, no? Sí. Que escribe como el mismo párrafo de 100 maneras distintas. Bueno, el Ulises en algún punto está escrito de esa forma, ¿no? Cada capítulo tiene una técnica, ¿no? Algunos estarán en tercera, algunos están en primera. Bueno, ya sabemos, el monólogo final de Molly Bloom está en ese monólogo interior en primera, sin puntos, qué sé yo, pero hay otro capítulo, exactamente el capítulo anterior al de Molly Bloom, es un capítulo que es muy Puig, diríamos, ¿no? Porque es como un cuestionario que se responde, y para mí de ahí robó Puig, pero pongo las manos en el fuego, ¿no? Dicho sea de paso, ¿se acuerdan que Puig, cuando leyó el Ulises, lo leyó así, digamos, lo leyó en diagonal y dijo, claro, cada capítulo es diferente, digamos, ¿no? Y eso es lo que aprendió, digamos, Puig de la lectura del Ulises. Entonces digo, Joyce hace ese gesto que después el cine, mucho después de hecho, si pensamos, por ejemplo, en Una mujer es una mujer de Godard, cuando va caminando la chica y mira la cámara, digamos, ¿no? En la ciudad, ¿no? Y uno se siente interpelado, porque uno diría, eso no se hace, el personaje no puede mirar al espectador, el personaje está en la película, ¿no? La Rosa Púrpura del Cairo, digamos, ¿no? Esto de mostrar el truco, diría el mago, ¿no? O sea, hace el truco, hace la magia y luego te explica el truco, ¿no? Eso también ya está en el Ulises, eso es muy siglo XX, diríamos, ¿no? Donde se exhiben, ¿no? Los procedimientos, ¿no? Entonces tenemos al mismo tiempo una simultaneidad sensorial, diríamos, es decir, donde el objeto del lenguaje está absolutamente presente, como empieza el Ulises con las vísceras, ¿no? Pero por otro lado tenemos algo absolutamente expresionista, diríamos, absolutamente presentificado, donde se nota, ¿no? O sea, las paredes son transparentes, vemos las cañerías, digamos, ¿no? Inclusive muchas oraciones de Ulises te dicen cómo hay que leerlo, ¿no? Te van diciendo, inclusive te dicen a veces que hay cosas que no hay que tomárselas tan en serio, más allá del humor, que por ahí después podemos charlar si querés un rato, ¿no? El humor que está presente, que eso, yo creo que eso también hace que sea vigente, ¿no? El humor. Lo que vos mencionabas de lo de la simultaneidad, que lo mencionás muy bien muy bellamente en el prólogo de Dublín ese con respecto al cuento de los muertos, claro. Porque John Huston, después de, ¿no? Filma ese cuento, y hay un capítulo en Ulises, el capítulo 10, que es ese capítulo coral, donde el gran problema es cómo mostrar la simultaneidad de acciones de diferentes personajes en la ciudad. Entonces lo que hace es ir insertando en diferentes secciones que corresponden a los personajes, oraciones que corresponden a otro personaje. Que al principio, ¿no es cierto?, uno no se da cuenta, no nos damos cuenta que estamos leyendo, porque son oraciones que no, bueno, para mostrar justamente recursos que luego el cine lo va a utilizar con las películas corales, como Amores Perros, ¿no? Como ese procedimiento. Vos mencionaste los muertos, ¿no? Y John Huston lo hace, pero hay que decir también que si bien la película de John Huston es muy correcta, diríamos, ¿no? No es para nada la mejor película de John Huston, y ni que hablar lo lejos que queda de la expresión que tienen los muertos como texto, ¿no? El texto que, para los que todavía estén, si alguno de los que nos oyen están dudando de enfrentar y de meterse en el Ulises, les podemos decir, lean Los Muertos, y de algún modo van a tener un montón de experiencias que pueden reencontrar en el Ulises. Pero digo, en Los Muertos está el Steadicam, digamos, ¿no? Es decir, esa toma podría filmarse como en una toma única, ¿no? Como se hizo hace unos años Bergman, o como siempre se evoca
el arca rusa, ¿no? El arca rusa, claro. Sí. Entonces, y eso está ya en Los Muertos, y es extraordinario cómo él pasa de un grupo, como si tuviera la cámara, ¿no? Y va de un grupo a otro de la gente en una fiesta, y hay mucha gente en esa fiesta, y él logra que uno siempre esté entretenido, interesado, atento, ¿no? Pero sobre todo entretenido, cuando uno sabe que si es muy difícil lograr el interés del lector en un personaje que uno ponga a hablar y hasta de sí mismo, cómo lograrlo en una fiesta y con muchos personajes distintos, y él lo logra, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí es donde también hay que decir, ¿no? En épocas donde se alienta cierta falta de pericia en los escritores, quiero decir, ¿no? Donde me parece que paradójicamente los escritores se profesionalizan, pero cada vez escriben peor, para decirlo rápidamente, ¿no? Digo, Joyce es un dotado, ¿no? Joyce es Mozart, quiero decir, Joyce es un tipo que es un poeta que cuenta con todos los recursos de la lengua, los conoce y los deforma y los usa como quiere, digamos, ¿no? El típico chiste de conoce las reglas para romperlas, bueno, es un prodigio también en ese sentido, porque también si no vamos a decir, no, bueno, el Ulises lo escribe cualquiera, ¿no? Evidentemente tampoco, si bien nunca alcanza con la técnica, digo, Joyce era un dueño de la técnica literaria, discúlpenme nuevamente, superior a Borges, por ejemplo, ¿no? Cuando pensamos en un tipo que es como la suma, bueno, les doy literado, y la mala noticia más grande que Borges. De cierta selección, lo que decíamos, ¿no? Totalmente. Virginia agrega lo del montaje, de esta relación con el cine, el montaje paralelo, la simultaneidad, y me gustaba también una cita de Susana Groisman que dice simultaneidad, cubismo, sensación inmediata, y en Stream of Consciousness, ¿no? Bueno, fluir de la conciencia o el flujo de la conciencia, y en su intención escrita es imposible. Totalmente. Está muy bien lo que dice Fabián, y también lo del cubismo, pero está muy bien lo que dice Fabián, porque me parece que además también ahí muestra algo que rige la novela y que la rige, y si querés con eso pasamos a esto otro que me había propuesto Mariela de hablar de cómo influye, bueno, en la literatura y en nuestra literatura, ¿no? El Ulises. Porque una de las grandes cosas que uno dice cuando trata de definir a la novela, con lo difícil que es definir la novela, a diferencia del cuento, es que una cosa que por lo menos yo siempre digo es, uno en un cuento sigue una sola línea, ¿no? Siempre busca finalmente una unidad de efecto y sabe que no tiene que desviarse, digamos, sabe que las asociaciones, que las digresiones son como puertas que tiene que cerrar y tiene que concentrarse en ese objeto que quiere presentar. La novela es todo lo contrario, digamos, ¿no? Es decir, la novela es ese artefacto literario donde todos los desvíos son bienvenidos, donde todos los puntos de fuga hay que seguirlos, donde no puede haber, podríamos decir, exterior de la novela. Por eso, si hay un exterior de la novela, tiene que entrar, ¿no? Si hay alguien que está escribiendo el diario sobre la escritura de esa novela, tiene que meter ese diario adentro de la novela, diríamos, ¿no? Es decir, y eso también está en el Ulises, quiero decir, ¿no? Dijimos lo de los procedimientos, y también queda claro que Joyce, a uno le da por lo menos esa sensación, no dejó nada afuera, y por eso no necesita escribir 25 novelas, ¿está bien? O 30, escribe una, ¿no? Uno podría decir, haciendo el chiste, todas las novelas de César Aira entran adentro del Ulises, diríamos, ¿no? Y en cierto sentido sí. ¿No? Con respeto a Joyce, ¿no? Pero sí, con respecto a Aira también. Bueno. Y con respecto de que no deja nada, perdón, me cambió la pantalla, no deja nada fuera, siendo la épica del cuerpo, ¿no? Esto también hasta de incluir cuestiones escatológicas, que también luego fue un gran escándalo para la época, pero bueno, quiere representar todo.
Iba a decir algo más y me olvidé. No, bueno, las técnicas, me olvidé lo que quería decir, ¿no? Pero bueno. Si querés yo te relevo con algo que me dejaste ahí picando de la épica. Sí. Hasta que vuelva, pues si no, viste que es como el analista. Cuando el analista se acuerda, el paciente se acuerda después de... Bueno, eso también lo tiene en cuenta Joyce, ¿no? De olvidarse de algo y que aparezca, ¿no? Se olvida un nombre y aparece 20 páginas después. El Bloom se acuerda cuál era el nombre de ese personaje que se había olvidado. Totalmente. Eso también lo incluye, ¿no? Sí. Totalmente. Y lo que te iba a decir, cuando vos mencionaste lo de la épica antes, ¿no? Que también ahí hay un gesto muy, muy fuerte, me parece, que es el de equivaler, pero el de reemplazar la épica griega de la Odisea por esta épica urbana, donde el héroe es, como vos dijiste, un tipo bueno, pero también podríamos decir un mediocre, ¿no? Es decir, es el hombre común, ¿no? Es el hombre gris, podríamos decir también. Yo un poco en un resumen de Twitter hoy decía en la radio que el paralelo entre Bloom y Ulises es, digamos, que la odisea del hombre parado en el siglo XX es llegar al final del día, ¿no? Eso está muy bien y además está muy, muy bien dicho. Tal cual, ¿no? Como la épica del hombre moderno es una épica que sin duda no es la épica de Ulises, la épica griega. No, y es esta cosa de la mediocridad también, ¿no? Que claro, el hombre en el doble sentido de la palabra, ¿no? El hombre que también incluye a la mujer, porque ahí está Molly, ¿no? Lo cual la novela termina con Molly, lo cual me parece también un hallazgo, diríamos, ¿no? Como me parece visionario en ese sentido de entender el lugar que va a tomar, y con el orgasmo de Molly, ¿no? Entonces, digo, el lugar que va a tener la mujer en el siglo, el lugar que va a tener la equivalencia de poder que se está logrando, o que se va a lograr y que nosotros lo estamos atravesando, digamos, ¿no? O sea, que tiene ese poder también. Pero digo, sobre todo, la reversión, el cover, diríamos, de la Odisea, ¿no? Vía siglo XX, donde ya no es posible la épica y donde al hombre, como decía Benjamin, le han estirpado la experiencia, y yo diría, y con la experiencia le han estirpado la épica. Es decir, ¿no? Como que entonces es un pobre tipo, diríamos, ¿no? Es un antihéroe. Después, por supuesto, vía Céline y vía un montón de autores, la literatura del siglo XX, el cine del siglo XX, se va a enamorar de los antihéroes, ¿no? Pero otra vez, el que lo hace más grande, ¿no? Claro, es este tipo, digamos, ¿no? El que lo hace, el que le da una entidad mitológica, diríamos, es Joyce, ¿no? Sí. Joyce lo hizo, ¿no? Claro, habría que hacer esa remera. Una remera que diga. El próximo Bloomsday vendemos merchandising. Merchandising. Hacemos merchandising, sí. Tal cual. Otra vez me olvidé lo que iba a decir. Si querés, mientras tanto, yo lo que propuse hacer es abrir el chat, pero si quieren ir haciendo preguntas, y yo las voy recopilando. Yo me acordé, ¿no? Cerrando un poco, o continuando, o abriendo, ¿no? Un poco más el tema de la vigencia. A mí particularmente lo que me interpela de Ulises es cómo pasa revista, por decirlo así, sobre los distintos discursos sociales, ya sea la religión, la política, la historia, la literatura. El año pasado, por ejemplo, en el grupo del año pasado, prestábamos mucha atención a este verbo dicen, ¿no? Dijeron, dicen tal cosa sin un sujeto de ese dicen, ¿no? ¿Quiénes dicen? Y eso me parece muy vigente, ¿no? Que él también muestra un poco el artificio de los discursos. Total. Entonces, como gesto de un poco hasta Foucaultiano, por decirlo así, ¿no? Ese gesto que hace para que prestemos atención como lectores, bueno, a estas cuestiones ya sea del chisme
porque hay mucho chisme, es un libro que se desarrolla en la ciudad, que se juntan en los pubs, que no hay muchos dicen tal cosa, cuando ya es el cliché, ¿no? Ya perdió de la entidad de, bueno, ¿quiénes son los que dicen tal o cual cosa, ¿no? El periodismo, ¿no? El discurso de los periodistas, en el capítulo de los periodistas, el capítulo de la cueva con este personaje fanático por la causa nacionalista, que es justamente el cíclope, que solo puede ver tiene un solo ojo y solo puede ver eso. Los discursos también en la literatura, bueno, vos decías de Puig, que te parece que es el capítulo 17, donde, ¿no? El capítulo de Ítaca. También está el capítulo es que así empieza el beso de la mujer araña. Claro, eso no me acordaba. Pero también el capítulo de la playa, ¿no? Donde está esta heroína romántica, bien al estilo Madame Bovary, Gertie McDowell, que solo ha leído y conoce la realidad a través de las revistitas de moda, que ahora podrían ser los programas de chisme, no sé. Entonces, esa peligrosidad que advierte me parece de mucha vigencia también. Y ahí volvemos al realismo, ¿no? La realidad se arma con la realidad de los discursos, digamos, ¿no? Entonces, y volvemos a la técnica, porque por otro lado, él tiene una oreja extraordinaria para reproducir como un ventríloco las voces de estos discursos, porque también, ahí vuelvo, discúlpenme otra vez a la cuestión de la técnica, por eso es importante, que también cuando se escribe se pueda tener una relación con el lenguaje considerable, digamos, ¿no? Entonces digo, él puede captar las voces, ¿no? Puede tener la voz popular, la voz de la alta cultura, la voz de la prensa, la voz de la policía, la voz de... Él tiene esas voces, dispone de cómo se arman esas voces, digamos, ¿no? Como si fuera un relojero, las sabe armar, digamos, ¿no? Entonces, eso me parece que también es como muy extraordinario, digamos, ¿no? Exactamente. Sí, ahí sí, en el chat, claro, acota que Eliot en el mismo año va por el mismo camino, ¿no? O un poco después, Virginia Woolf respondiéndole. Bueno, en el 22, el 22 creo que también se publica La Tierra Baldía. Sí, es como un año bastante especial en la literatura. Por lo menos en la escrita en lengua inglesa. Sí. Ahí lo saco un poco de tema y después ustedes retoman el hilo, pero no quiero que se me vayan mucho a alguna de las preguntas. Pregunta alguien, y ya algunos respondieron en el chat, ¿quién de todos los traductores del Ulises creen que es el mejor? Es una pregunta terrible. Yo no tengo la respuesta, pero bueno, para eso están ustedes dos. Yo puedo mostrar las que tengo. Al castellano, por supuesto. Claro, que me gusta mucho la de Marcelo Savaloy, me gusta mucho, quiero contar por qué me gusta mucho. Me gusta mucho porque me gusta mucho la razón por la que Marcelo se dedica a traducir el Ulises. Creo que hay épica en el origen de esta traducción, que es el amor por el texto, ¿no? Y eso se lo quiero reconocer. Dale, mandamos un saludo a Marcelo, así queda por lo menos grabado. A mí me gusta mucho la de Marcelo Subirá. Marcelo, miren el lapsus que cometí, la de Marcelo Savaloy. Va a estar contento. La de Marcelo Savaloy me gusta mucho. La de Sala Subirá tiene, digamos, el honor de ser la primera, en las condiciones en que la realiza y todo. Después tiene algunos errores, como lo señala justamente Ricardo Piglia, ¿no? En cómo está hecho el Ulises, el error esto de la papa, ¿no? Como no sabe leer, bueno, un ensayo maravilloso que tiene Piglia, creo que es en formas breves. A mí me gusta mucho la de Savaloy, me parece que es rioplatense, una traducción más rioplatense, quita dificultad a la lectura que pueda llegar a tener el Ulises. También sabe captar la oralidad que tiene el Ulises, como vos decías, Edgardo, ¿no? Las voces que hay en el... Porque también hay que recordar que la escribe es irlandés, ¿no? Es el inglés irlandés.
Entonces, me gusta cómo resuelve algunas cosas. Después hay dialecto ahí, claro, hay variación. Sí, dialecto, la variante, podríamos decir. ¿Quién es ahí, Flavia, la que estás exhibiendo? Costa Picasso. Esa es la de Rolando Costa Picasso, es más neutra, podríamos decir, pero tiene también la gran virtud que está hiper recontranotada, ¿no? Es también, que a veces ayuda y a veces no, ¿no? A veces depende del gusto del lector, ¿no? A veces las notas, no sé, se atrae más por las notas y perdés es lo que me han dicho también muchos lectores de los encuentros, ¿no? Que la de Marcelo Savoy tiene notas al final también. Pero está al final. La que no recomiendo, que me perdonen, pero es la que edita Cátedra, la de García Tortosa. Es muy española, entonces... más que la de Valverde. Más que la de Valverde. Sí, la de Valverde me parece que es... Yo leí en Ulises en la versión de Valverde, en los 2 tomos de Valverde hace muchos años, ¿no? El otro día lo escuchaba a Carlos Gamerro, también especialista, obviamente, en Ulises, comparando las traducciones y decía que, por ejemplo, en un momento la de García Tortosa dice, hay una parte en que Stephen Dedalus dice, the evening will find itself, algo como la tarde me va a encontrar, algo así. Y que García Tortosa, evening, ¿no? Una palabra bastante, o sea, no tenía ninguna connotación en especial en ese contexto que lo dice Stephen Dedalus. Y la traduce como el lubricán, palabra que, no sé, yo como argentina tengo que ir al diccionario, bueno, sí, el lubricán es el atardecer. Entonces, que le agrega esas clases de dificultades, un poco, lo que quería decir Gamerro, un poco al divino botón, digamos, ¿no? Que sin necesidad. Entonces, bueno, esa es por ahí la que no recomiendo, pero bueno, tiene, ¿no? Toda la fama de, bueno, ser hecha por especialistas y a veces especialistas literarios, de crítica, que no necesariamente son los mejores traductores, ¿no? La traducción necesita a lo mejor de otro tipo yo creo que en realidad también hay que decir que justamente hoy mencionaban, cuando Flavia me presentaba, yo escribí un librito sobre Stevie Wonder, ¿no? Uno sobre los Doors, para la misma editorial, estamos en el mismo camino. No te lo puedo creer, voy a llorar. Sobre los Doors. Estoy muy enferma. No, bueno, ahora yo voy a Buenos Aires, juntémonos a hablar de los Doors. Mis 13 años son los Doors. Creo que lo único que hice a los 13 años fue escuchar los Doors. Pero digo, en el Stevie Wonder yo lo que decía es que es hermoso. Sí, que Stevie tiene un montón de temas que han sido infinitamente versionados, ¿no? Y a mí me gusta pensar la traducción como una versión, ¿no? Creo que ese es uno de los, digamos, males que tiene la literatura, a diferencia de la música, donde, por ejemplo, las versiones están no solo permitidas, sino casi diríamos alentadas, ¿no? Como que hay algo de eso que todos los que amamos la música pensamos del lenguaje universal y la música no es de nadie y qué sé yo, ¿no? Y que verdaderamente un poco es así, ¿no? Que la literatura es un poco más hinchapelota, ya que por lo menos acá son las 1:00 de la mañana, y que me parece que deberíamos acostumbrarnos más a que no hay mejor traducción, hay distintas traducciones y que en todo caso, incluso en el yerro, en los aciertos, pero sobre todo, me animo a decir, en los yerros, uno puede encontrar algo ahí que debe ser leído, digamos, ¿no? O que puede ser leído. Entonces, yo creo que ahí hay un defecto industrial. Es decir, el problema, y sobre todo ni que hablar en un país como el nuestro, ¿no? Es que no puede haber tantas traducciones, ¿no? Y que es una pena que no pueda haber tantas, ¿no? Pero que en realidad sería genial que hubiera un montón de traducciones de textos clásicos, sobre todo, ¿no?
Sí, y a veces tampoco son yerros, sino simplemente es la elección de la traducción, Claro, digamos. exactamente. Una elección que puede ser magnífica y que uno nunca la vio y diga, mira. Cuando yo traduje dublineses, por ejemplo, la traducción de Chamorro, que es del 90 y pico, y que fue la primera que de veras reversiona desde España, diríamos, como es Chamorro, la traducción de Cabrera, que la traducción de Cabrera Infante fue la traducción canónica de dublineses durante 50 años, ¿no? Y Chamorro en el 90 y pico hace la traducción, y uno diría, ¿y cómo va a ser? Y bueno, es recontra española, ¿no? O sea, en relación a la de Cabrera, por supuesto, es muchísimo más, diríamos nosotros, española. Y sin embargo, en muchas cosas es mucho más exacta, hay un montón de errores, diríamos, que tiene la traducción de Cabrera Infante. Cuando decimos errores, decimos de cosas muy básicas, ¿no? De decir que un pave estaba en tal esquina y estaba en otra esquina, ¿no? De corregir el sentido, digamos. Que Chamorro lo mejora, ¿no? Aunque para nosotros siempre va a ser más difícil leer una traducción de Madrid, ¿no? Que una traducción del Caribe, una traducción peruana, una traducción del Río de la Plata, digamos, ¿no? Entonces, claro, pero por ejemplo, yo cuando hice la traducción de dublineses, todo el tiempo tenía la de Chamorro al lado, porque sabía que ahí estaba tranquilo de que el tipo había cotejado muy, muy bien todas las informaciones, y entonces me permitía como estar muy tranquilo en relación al sentido de la frase, diríamos, ¿no? Entonces a mí me parece que ahí hay que liberarse un poco de cuál es mejor y decir, no, lo que estaría bueno es que haya más, ¿no? Que haya más traducciones de esto, ¿no? A mejores traducciones, no, por eso yo dije, a mí no me gusta hablar de mejor traducción y más cuestiones personales. Hay traducciones más amables que otras. En el caso de Ulises, bueno, es importante la traducción por ya la dificultad que presenta el texto. Simplemente, entonces uno tiene preferencias y le parece. Un ejercicio que a veces hacemos en los grupos de estudios es comparar, y a veces uno dice, ¿y los dos? Sí, obviamente, las dos traducciones están bien, ¿no? Uno va para un lado, a lo mejor, y a veces tendría que hacer, ¿no?, como una unión de varias traducciones, decir, bueno, esto sería, cuando uno no puede leer el original, por supuesto. Entonces, bueno, eso es lo que por ahí nos referimos a mejor, no sé si mejores, más amables, creo. Y aparte me parece que... Me animo a decir, perdón, y también puede ser mejores, digamos, porque a mí me gusta pensar en el gusto y en la jerarquía, pero no siempre uno quiere lo mejor. Quiero decir, quizá, ¿no? Lo mejor mañana es que yo almuerce palta con no sé qué y yo mañana tengo ganas de comer en McDonald's. Digamos, ¿no? Como no siempre queremos lo mejor, digamos, ¿no? A veces como lo que se puede comprar, ¿no? Claro, en los 90, claro. Que venían todos los libros, los clásicos, en esas ediciones muy, muy económicas que realmente las traducciones no. Desde luego. Que después uno leía las traducciones y te dabas cuenta de que era, bueno, sí. Pero sí creo que es una alegría que Marcelo haya hecho esta traducción para que todos dispongamos, por lo menos nosotros en Argentina, ¿no?, de una traducción actualizada y muy buena, ¿no? Sí, tanto la de Marcelo como creo yo la de Costa Picasso. Bueno, ya estamos indicando el laburo que se mandó Costa Picasso en su traducción, es tremendo. La de Marcelo Zabaloy la publica, les cuento a la gente, El Cuenco de Plata, y la de Costa Picasso, que es la clásica nuestra, digamos, argentina, por ahora, es Edasa, que son 2 tomos importantes. Yo tengo una pregunta y quiero que los participantes empiecen a escribir sus preguntas en el chat, yo las voy a ir leyendo, voy eligiendo algunas, pero quiero hacerles una pregunta que me quiero ir de ¿por qué leer el Ulises de Joyce? ¿No? O sea, ¿por qué leerlo? Entonces, hay 1000 respuestas. Me interesa más porque todos los que estamos acá somos muy lectores. ¿En qué nos cambiaría, en qué nos afectaría, en qué modelaría nuestra forma de ser lectores la lectura del Ulises de Joyce? Buena pregunta, Flavia. Chan. Porque ¿por qué leer a Ulises? La puedo contestar yo y no deja de ser respuestas que me parece que encontramos, porque sí es la respuesta. Sí. Pero ¿qué efectos de lectura tendría? ¿Qué efectos de lectura tendría, decís vos?
Yo creo que te cambia para siempre la forma de leer el siglo XX, y que todo lo que lees después, desde Hemingway hasta Borges, pasando por el realismo mágico o los 90 en la Argentina, lo lees de manera diferente si leíste Ulises de Joyce. Y pasa a ser un precursor, digamos, te cambia también, para traer a Borges a la mesa, que sé que no es del agrado, pero bueno, importa, pero que cambia también las lecturas que ya tuviste, ¿no? Totalmente. Bueno, ahí representás eso que el psicoanálisis dice, el que tiene la pregunta ya tiene la respuesta, ¿no? Bueno, por eso me preguntaste, yo quería que me hiciste una trampa de psicoanalista y yo caí. Yo caí porque él está entrenado en hacerle decir a los pacientes las cosas que quiere que digan. Él hizo decirlo a mí, pero ustedes son los que están acá. Ahora digan. Ahí alguien leí así un poco, dice, todo te refiere a Joyce. Después de leer, bueno, es un poco lo que decías vos, Flavia, ¿no? Te modifica lecturas anteriores al estilo de Kafka y sus precursores. A veces uno, en mi caso, voy a hablar, uno se siente con un poco de miedo de sentirse un poco el Harold Bloom del joycismo, ¿no? Que dice, bueno, está en el centro del canon y todo orbita alrededor de, así como Harold Bloom dice de Shakespeare, bueno, uno se vuelve un poco joyciana. Pero yo creo que la forma de leer, sí, ¿no? Te convierte, no, crea sus lectores, Joyce, también, ¿no? Que te crea como un nuevo lector. Qué difícil, porque son tantas sensaciones, ¿verdad? Que eso se habla un poco del plano de las sensaciones. Acá alguien pregunta, ¿se puede cambiar la vida de una persona? Sí, yo creo que sí. A mí por lo menos me la cambió. Nunca me imaginé estar guiando, coordinando grupos de lectura, o sea, una cuestión práctica, eso por un lado. Pero si no, te abre también a muchas otras lecturas, ¿no? Es un libro que te despierta mucha curiosidad, y que abre muchos caminos, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que tomaría la idea de dos ideas. Una ya la dije y es la de la técnica, diríamos, ¿no? Es decir, hay algo de la técnica de Joyce que, si me permiten, yo soy maradoniano, como que es maradoniana, digamos, ¿no? Es decir, no hay algo mayor, digamos, en que se pueda ver en un escritor una cantidad de recursos, digamos, para escribir como los que tenía de Joyce, y creo que eso es lo que lo distingue de esa tríada modernista que él comparte con Kafka y con Proust, ¿no? Es decir, nos guste más Proust o nos guste más Kafka, ¿no? Joyce es más dotado, diríamos, ¿no? Uno ve eso, ¿no? Hay una cuestión técnica que me parece que es muy importante, incluso para pensar la técnica, incluso para pensar en un siglo como nuestro siglo, el XXI, donde la técnica es muy importante, digamos, ¿no? Estamos en el siglo de la técnica. Entonces, me parece que la técnica es algo clave, incluso a descifrar, digamos, en el Ulises, digamos, ¿no? La multiplicidad, la complejidad, la máquina que es el Ulises, digamos, ¿no? La máquina eléctrica que es el Ulises. Y por otro lado, también creo que siempre es muy importante la ambición, ¿no? Como que creo que también es un testimonio de toda la ambición, llamémosle así, en el buen sentido de la palabra, en el sentido épico de la palabra, ¿no? Néstor Sánchez, un gran escritor argentino, decía, cuando escribió, después de escribir el último libro, decía, y le preguntaron, ¿y por qué no escribís más? Él decía, se me acabó la épica, ¿no? Es decir, la escritura es una épica, ¿no? Y en ese sentido me parece que la ambición de Joyce es impresionante, digamos, ¿no? Es decir, como que también demuestra de todo lo que es capaz un escritor, para ponerlo, ¿no? O sea, no es solamente el chiste de que el escritor quiere contar una historia, como se dice, ¿no? Como que digo, siempre que un escritor les diga, yo lo único que quise es contar una historia, los está chamullando, digamos, ¿no? Como digo, un escritor quiere muchas cosas más, ¿no?
y a su vez siempre se enfrenta, como dijimos hoy, a los discursos y al lenguaje de su tiempo, ¿no? Y en ese sentido la ambición de Joyce es como tremenda, y creo que la medida de la ambición de Joyce la tenemos justamente en la consumación del Ulises, es decir, como es comparable su ambición con su logro, en ese sentido, ¿no? Entonces creo que también eso es importante, sobre todo, Flavia decía, todos los que estamos acá somos lectores, bueno, quizá muchos escriban, ¿no? Y digo, un escritor tiene que tener una ambición, ¿no? Porque es su fuerza, de algún modo eso, ¿no? Es su determinación. Y Joyce también es una muestra de esa tremenda fuerza y de esa tremenda ambición, digamos, ¿no? Y o sea que justamente antes de comenzar el encuentro de hoy agarré un libro así de la biblioteca, un poco al azar, de la Anaquel Joyce, y hace bastante que no la agarraba, que es este librito de Richard Ellman, 4 dublineses, y leí el primer párrafo, ¿no? Que dice, James Joyce pensó en su centenario, celebrado recientemente mucho antes que sus lectores. En el Bloomsday, Día de Ulises, de 1924, garabateó en un cuaderno de notas 16 de junio, 20 años después. ¿Recordará alguien esta fecha? ¿No? Y ahí yo creo que se ve, ¿no?, la ambición de este joven, de este joven Joyce, al quien George Russell le escribía la carta y le decía, por favor, no, parece que ya sabe, y eso no había escrito nada todavía. Estás muteado, Edgardo, sin caerse que. Por favor, algo que sea publicable, ¿no? Digo, ahí está Stephen, ¿no? Claro. Dice, Stephen Díaz se formula en el Ulises la misma pregunta mientras escribe unos versos de su último poema. ¿Habrá alguien en algún lugar que lea estas palabras escritas? Después incluso esa es una broma, ¿no? Yo pensaba escribir poemas que me publicaban en la Biblioteca de Alejandría y no lo hice, ¿no? Es que esta época es muy hipócrita porque al mismo tiempo que le exige mucho a los escritores y a cualquiera que tenga algún tipo de impulso artístico y les demanda mucho, ¿no? Parece que los inhibiera de sus ambiciones, digamos, ¿no? Y en realidad me parece que hay que tener también una gran ambición para escribir el Ulises, digamos, ¿no? Y también hay que tener una gran ambición para leerlo, ¿no? Hace poco me invitaron justamente a un taller de lectura del Ulises, ¿no? Hace poquito, y me acuerdo que el coordinador, un escritor, un amigo, Juan Mateo, me decía, bueno, mirá, el grupo está un poquito caído, ¿viste? Como que digo, entraron al Ulises, pero estaban ahí medio atascados. Dice, a ver si apuntalás, qué sé yo. Y me causaba gracia porque lo que yo les dije, le digo, bueno, hay que tener como muchas ganas de leer Ulises, ¿no? Quiero decir, no hay que entrar como a entrar el libro del verano de esta temporada, ¿no? Hay que entrar como con una determinación de ir a ver la muralla china, qué sé yo, ¿no? Como y de pagarse el pasaje para ir a ver la muralla china. Juntar la plata. Claro, ¿no? Como onda... No es así nomás esto, ¿no? Sí, por supuesto. Yo siempre comento en los talleres, ¿no? Primero que no, es un libro que uno tiene que sentarse a leerlo, que no es el libro que te llevas a la cama para leer un rato antes de dormir, ¿no? Pesa demasiado. Eso por un lado, ¿no? Es como esto de poner el cuerpo, que por ahí suena, bueno, está bien. Pero ¿no? Hay que leer activamente. Y después también no desanimarse y... Hay un capítulo en especial, el capítulo 3, ¿no? Que es donde históricamente todo el mundo dice, lo dejé ahí, lo abandoné, ahora quiero retornar. Inclusive escritores consagrados han dicho, bueno, ese capítulo hay que pasarlo, ¿no? Y si no, hay que seguir para adelante, ¿no? No hay que, fracasa mejor, como dice Beckett, pero bueno, eso es también es una épica, la lectura porque que sea largo, sí, bueno, es largo, porque se leen cosas largas, de hecho, ¿no? Sí, no inclusive es, hasta los jóvenes, no es por eso, no. Pero bueno, estamos en esa época. No es el largor. No es el largor, exacto. Ahí voy a tirar algo que por ahí ya no da para discutir acá a estas alturas de la tertulia, pero me gustaba decir tertulia, en algún momento lo tenía que decir. Bueno, ahí el PC, no sé quién sos, estás representándote como PC, dice algo así, bueno, les agradece, por supuesto, y dice
que le gustaría que le comentaran algo más acerca de la concepción del realismo, un poco para acicatear y un poco políticamente diría que no estoy muy de acuerdo con algo que decía Edgardo sobre que la literatura o el lenguaje crea la realidad. Da para discutir largo, es un tema interesante e importante de valor epistemológico. En esa visión podría haber algo de un giro cultural. Mario, ahí está, Mario dice eso. Me parece que es interesante lo que plantea, no quería dejar de leerlo. Creo que es para una tertulia nueva. Pero bueno, me gustaría que contestaras, Edgardo. Algo cortito. Está muteado nuevamente. Ahí va. Ahí está. Estaba muteado. Bueno, gracias, Mario. Yo el 12 de julio estoy en Buenos Aires, así que el que quiera discutir o lo que sea conmigo, ahí estaré. O charlar. Lo que decía Mario es que no le pareció que el lenguaje inventa la realidad, ¿eso? Algo así, creo. Sí, algo así. Sí. Bueno, yo le diría a Mario, le diría a Mario, no para chicanearlo, pero que trate de pensar sin palabras, ¿no? Como que Mario, yo no te puedo decir otra cosa, como que me parece como que la realidad es un artificio del lenguaje, digamos, ¿no? No hay más allá del lenguaje, digamos, ¿no? O sea, me parece que ahí ya aparece diríamos, con Stephen, me habita Stephen diría, bueno, ahí ya habita la mística, ¿no? Pero si no hay más allá del lenguaje. Todo lo que pensamos, que eso es más fácil, pero todo lo que sentimos es lenguaje, digamos, ¿no? Así que, no sé, en ese sentido la realidad está hecha de discursos, de lenguaje, digamos, ¿no? Es una convención del lenguaje la realidad. Por eso me acuerdo siempre en mi carrera un típico ejemplo que daban, ¿no? Ese experimento muy malévolo que hicieron una vez unos psiquiatras norteamericanos, de decirle a un tipo, no, bueno, si todos le juntamos unas 180 personas de su núcleo y de todos sus alrededores que le empiezan a decir que tal persona que él piensa que trabaja de tal cosa, trabaja de otra, y el tipo se vuelve loco, porque la realidad es una construcción del lenguaje. Entonces, si todos te dicen que ese edificio que vos ves enfrente es amarillo, todos los demás que están a tu alrededor decís, pero estás loco, es rojo. Vos vas a empezar a pensar que es rojo, digamos. Entonces, me parece que el valor de la palabra y el valor del lenguaje, me gustaría que a esta altura no sea discutible en ese sentido, ¿no? O si no, me parece sospechoso, ¿no? De hecho, yo creo que estamos en una época un poco medieval en ese sentido, como en un retorno a las imágenes, ¿no? En vez del valor de la palabra. Y bueno, en el último libro justamente no lo hago a propósito, pero digo, hablo del valor de la palabra justamente, ¿no? Porque me parece que nos tenemos que cuidar de las imágenes viendo que las imágenes son palabras, ¿no? Tenemos que codificar las imágenes con las palabras, ¿no? Entonces, no sé, en ese sentido soy militante, diríamos. Bueno, y me parece que esa es todo eso último que acabas de explicar y de contar y tan sensorial alrededor de las palabras está muy asociado a algo que no sé si buscaba Joyce, pero que logra en Ulises, que es crear la cantidad de sensaciones, imágenes, pensamientos, ideas, estados de ánimo que nos genera leyéndolo, ¿no? Porque de última no hay nada más que palabras en el Ulises de Joyce. No hay nada más que palabras, ¿no? Total. Y como diría Hamlet, palabras, pero nos constituyen, ¿no? Sí. Así que sí, tal cual. Y creo que eso que dijiste último, todo lo último, está tan asociado al poder de este texto, al poder transformador de nuestras cabezas, porque tampoco es transformador en el sentido trascendental, ¿no? Leer, yo no soy de las personas que creen que la lectura te hace mejor persona o que te eleva o que te hace más inteligente, todas esas cosas pues me parecen burradas, ¿sí? Si me detengo un poco a pensarlo, pero no burradas porque las personas que la piensan tienen todo el derecho a pensarlo, pero quiero decir, me parece que son cosas que no aportan al valor de la lectura, sino me parece que sí
la lectura, la literatura y el Ulises en particular es en un punto la máxima expresión o una posible máxima expresión de lo que somos capaces de hacer con el lenguaje a nivel estético. Totalmente, y además me parece que justamente también está esta cuestión de que, bueno, si hay algo inhibitorio en el Ulises en sí mismo, ¿no? Uno diría, bueno, lean Dublineses, por ejemplo, ¿no? Digo, lean, porque en Dublineses ya está Joyce, ¿no? El Ulises es Joyce. Entonces digo, hay que leer a Joyce, o el retrato, pero digo, y incluso decíamos, un solo cuento, proponíamos antes, que era Los Muertos. Lo que pasa es que si con Los Muertos que flashean, y con Los Muertos ven que eso es extraordinario, y bueno, y entonces sí, dense la panzada, dense la grande y lean Ulises, digamos, ¿no? Para justamente tener esa experiencia, ¿no? Hay una traducción muy linda, no lo va a decir él, pero la traducción es preciosa de Edgardo de Dublineses, publicada por Ediciones Godot. Ahí la está mostrando Mariela, que las recomendamos mucho. Primero porque está muy actualizada, está muy bien hecha, de manera muy concienzuda, tiene una introducción preciosa, unas notas al pie que no abruman y que vale realmente la pena cada cosa que nos aporta de esto, ¿no? De un Joyce en esencia, que son sus cuentos de Dublineses, que luego se transforman de alguna u otra manera en paralelo en este día hermoso de Bloom en el Ulises, ¿no? Una cosita, perdón Flavia, con respecto a un poco lo que decían los dos de la lectura y la literatura a través de las palabras. Yo creo que la literatura en general lo que hace es cuestionarse, que nos cuestionemos cosas, si no, creo que para eso debe servir también, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, algo que mencioné al principio, Edgardo, que vos habías puesto en tus redes sociales, ¿no? Este día Bloomsday tan imaginario como real, y me acordé de una anécdota sobre Borges, ¿no? Que le preguntan, ¿quién es más real, Perón o Macbeth? Y Borges dice, no, Macbeth, por supuesto. Como esa realidad que no, pero es que en realidad tiene razón Borges. Pero claro que tiene razón, mirá. Yo que estoy peleado con Borges, igual te digo que tiene razón. Ahí le das la razón. Debe haber pocas personas más reales que Macbeth, digamos todo, aunque a Joyce no le pareciera tanto, le gustara más claro. Ibsen. No, pero después, bueno, Shakespeare aparece en Ulises. Yo creo que ahí había una cuestión también de ego. Sí, más vale. Creo que la esposa le había dicho, ¿no? Quiere ser más que Shakespeare, una cosa así. Es una cosa así como los Beatles diciendo, al grande somos más populares que Jesús. Una jetoneada, diríamos. Una jetoneada, sí. Por eso son tan lindas las cartas, ¿no? En las que se confiesan, ¿no? Sí. Claro. Bueno, esa novela no me pareció tan buena, porque sí. Chicos, está abierto el micrófono porque Juana quiere decir algo. Juana, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? No sé si me escuchan. Escuchamos muy bien. Bueno, yo quisiera agradecer profundamente en nombre de APRIR, que es la Asociación de Profesores de Inglés de Rosario. Que yo no nombré al principio, pero que no importa, en tercer lugar generaron este espacio, perdón. No, de ninguna manera. Bueno. Yo lo que quiero decir es que la conocemos a Mariela desde hace mucho, mucho tiempo. Yo he hecho muchos talleres con ella y un poco la lectura de Ulises en grupo comenzó en una charla informal con Mariela. Este año estoy animándome a leerlo, y la verdad que estoy muy, muy contenta y les agradezco a Edgardo y a Mariela y a Flavia también esta charla tan esclarecedora, y me encanta la informalidad y cómo nos hacen seguir gustando de Joyce y la literatura en general. Hay un montón de cosas que yo no sé, y bueno, y me encantaría seguir
incursionando y esta charla realmente me dio ese puntapié. Así que en nombre de APRIR, bien rosarino, yo también me como las heces como Mariela, les agradezco a todos los presentes y a ustedes sobre todo por ser tan amables y tan esclarecedores en esta cuestión. Así que eso solo quería decir. Muchas gracias, Juan. Ahí estaban preguntando, Mariela da talleres de lectura de Joyce en el tercer lugar. Ahí alguien pone Carlos Gamerro también, da talleres preciosos en el Malva. Está Susana, el Bulco Groisman, a quien habilité el micrófono, que da talleres de lectura de Ulises hace más de 50 años. Susana, ¿querés decir algo en este Bloomsday? Bueno, simplemente decir lo contenta que estoy de haber podido participar con ustedes. Para mí siempre, como yo soy profesora de inglés y especializada en literatura inglesa, siempre trabajo en inglés. Solo trabajé en español cuando fui ayudante en letras, pero después seguí siendo profesora titular. Justamente gané el concurso con Joyce y Pinta hace muchos años, casi 50. Así que bueno, pero para mí ha sido un placer enorme escuchar a los expertos y a los lectores. Y bueno, coincido plenamente en lo que han dicho y no le tengamos miedo a Joyce. Metámonos de lleno en Dubliners, los dublineses y el retrato del artista, y de ahí tenemos las claves para poder afrontar el Ulises con mucha comodidad. Pero con trabajo, eso sí, demanda un lector muy, muy, muy dedicado. Pero bueno, los capítulos que son para especialistas, realmente dejémoslos para los especialistas. Aunque a mí, como por lo obsesiva que soy, siempre tengo que leer todo, reconozco que hay episodios en el Ulises que me han derrotado. Pero he gozado y sigo gozando. ¿Cómo? Pero otros has ganado. Sí, otros sí. Pero bueno, reconozco que es un placer y agradezco muchísimo la invitación a compartir este Zoom. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias por estar. Gracias. Acá hay gente que realmente sabe muchísimo y es un honor. Y es una alegría, y para mí, y un poco para ir cerrando, si les parece, chicos, que es muy tarde también para Edgardo allá en Francia, que gracias por darnos este rato, gracias querido. Es el traductor más nuevo que tenemos de Joyce, ¿no? La traducción más nueva que hay de dublineses es suya, es de Edgardo, y con muchísima humildad ha compartido con nosotros este tiempo. Alguien que le han publicado. No me van a pagar, no me van a pagar 10.000 euros. Te vamos a pagar en especias cuando venga. ¿No eran 10.000 euros? Una libra como le pagaban a yo. Tenemos algunas monedas de la India que yo guardo un montón, tenemos patacones, rosarinos, te vamos a dar un montón de plata cuando venga. Sí, de todo. Pero bueno, creo yo que haber sido, ahora ya quedamos pocos, ¿no? Le pagamos en canoli, te voy a pagar en pastas. Llegamos a ser 120 personas en un Zoom un jueves a la noche, para hablar de un libro que muchos de nosotros a lo mejor no leímos, pero que nos interesaría leer, para celebrar la palabra, en el sentido más religioso posible, que es que nos enaltece, que nos convoca, que nos une, que nos provoca, con uno de los libros más bellos jamás escritos. Es una fiesta, así que estoy muy feliz y muy agradecida, Mariela. Muchísimas gracias por esta idea, gracias por convocarlo. Gracias a Edgardo, querido, toda nuestra admiración y agradecimiento. Léanlo, además de leer traducciones. Y cuando vengas a Buenos Aires nos conectamos y a lo mejor podemos... Dale, por supuesto, tomémonos algo. A Rosario también estás invitado, Edgardo. Sí, claro. Lo estoy pensando. Por supuesto, Rosario siempre estuvo cerca, podés venir. Comería una boga ahí al vino blanco. ¡Qué rico! Perfecto, estás invitado. Muchísimas gracias. Dale.
No Dale, solo dale. la traducción de Dublinés es hermosa, sino yo voy a hablar de Caminantes, que es un libro que me Caminantes es fascina. uno de mis libros más preferidos de los últimos tiempos. Sí, porque me gusta mucho la figura del caminante, así que Un hermoso libro, Caminantes. no pude Que estar en les Rosario. cuento que ahora sale en España. En septiembre sale en España, estoy muy contento con eso. Bueno, Felicitaciones. Que Y se venda Contacto mucho. también es un libro maravilloso, así que bueno, no solo Somos medio fans tuyas. somos fans. Vamos. Bueno, Muy bien. Gente, muchísimas gracias. Gracias. muchísimas gracias, Mari. gracias a PRIR también. Y Bueno, y después veo por muchas mail les vamos a pasar los talleres de Mariela que los lleva de la mano a leer el Ulises. Bueno, gracias a las dos. Mariela es divina y vos también. Y para mí es conmovedor también estar como finalmente en un cenáculo de profesores de inglés, porque como un poco lo cuento ya ahí, incluso en ese prólogo, si bien mi familia era irlandesa, yo tuve que recuperar el idioma estudiándolo y por ende yo lo recuperé a través de los profesores de inglés, digamos, ¿no? Y yo leía Joyce en una fotocopia a los 17 años, así que la película empezó ahí, así que para mí es muy hermoso también celebrar eso. Fantástico, gracias. Thank you, thanks a lot. You're welcome. Bueno, gracias a Bueno, todos. nos vemos Pronto en otro Chao. encuentro. Gracias, Flavia. Gracias, Gracias. Brito. Saludos a todos y a todas. Muchas caras conocidas, lindas. Gracias. Recording stopped. Ahí está Alicia. Beso, Alice. Liliana. Estoy viendo Betty Arroyo. Muchas gracias. Magdalena, bueno.